Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean muy bendecidos con toda clase de bendición. Quienes habla el predicador Javier Tosto. Y como siempre, como nos estamos acostumbrando a estar a esta hora, a partir de las 12 de la noche acá en Argentina, pasar un tiempo con ustedes, poder pasar un tiempo con la palabra, un tiempo escuchando palabra de Dios. Como siempre digo, es un honor poder compartir a través de este medio, a través del Facebook, entrar a cada hogar, en cada casa, y que el Espíritu Santo obviamente que esté ministrándolos como me ministra a mí cada día. Esta es la serie Descansando en Cristo, es el día 3. Nos salteamos un día, ya que ayer tuvimos un inconveniente y no pudimos hacerlo, pero acá estamos, siendo las 12 de la noche. Así que vamos a estar escuchando una adoración, no sé si la escucha de ahí. Les pido que si quieren compartir, compartan este live para que más personas puedan escuchar, sumarse. Obviamente que vamos a estar leyendo después los comentarios de todos. Si hay palabra, la vamos a estar leyendo. Si hay pedido de oración, también vamos a estar orando por cada persona, por cada familia, ¿sí? Mientras tanto escuchamos esta adoración y voy a estar compartiendo, mientras tanto acá también por Facebook, a diferentes personas. Ayúdame a compartir si se están conectando. Gloria a Dios. Este es un buen horario para poder compartir la palabra.
Porque como siempre digo, ya dejamos de hacer las cosas que teníamos que hacer. Ya dejamos los quehaceres, ya dejamos de trabajar, ya dejamos, bueno, a algunos les toca trabajar de noche, pero es un lindo momento, ¿no? Un lindo tiempo para poder dedicar a Dios un lugar. Y si tuviste un día agotador, un día cansador, esos días que a veces no los tenemos planeados, ¿no? Y que parece ser que todas las cosas salen mal. Bien, no te vayas a descansar todavía sin antes poder escuchar palabra de Dios, sin antes poder escuchar el mensaje que tenemos para hoy, ¿sí? Somos tu gracia, me sostiene. Y estamos ubicados acá en Ciudad Vita. Acá en Ciudad Vita, y estamos compartiendo y ministrando a varios hermanos. Hoy no tenemos un local, como les decía siempre, les digo siempre, pero estamos con esa meta de poder tener un local propio. Pero mientras tanto estamos trabajando con las familias, trabajando en los hogares, trabajando con los hermanos. Así que si vivís cerca de Ciudad Vita y querés comunicarte con nosotros, podés tranquilamente mandarnos un mensaje, mandarnos por privado, y vamos a estar hablando, ¿sí? Vamos a tratar de conocernos también, si no nos conocemos. Si me conoces, bien, sabés dónde vivo. Así que podemos también reunirnos acá en casa y estar dando la charla, ministrando, orando, ¿sí? Y dejarlo simplemente que el Espíritu Santo nos esté guiando, ¿sí? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que sea Él preparando todo, ¿sí? Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por esta noche de bendición, Dios mío, de edificación, donde tú, Señor, vas a estar hablando, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras mentes, Dios mío, Señor, para que podamos entender, Dios mío, cuál es, Dios mío, tu voluntad, esa voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias, bendito Rey. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias, Padre amado, Dios mío, por enviar a Cristo, Señor, a morir por nosotros. Señor, por enviar, Dios mío, Señor, a nuestro Salvador, Dios mío. Porque si hoy estamos, Dios mío, aquí, Dios mío, pudiendo compartir este mensaje, Dios mío, es porque tú, Dios mío, Señor, has llegado a nuestras vidas. Es porque tú, Dios mío, has planificado desde antes de la fundación del mundo este momento, Señor. Gracias, bendito Rey, te damos. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos recordar las obras de Cristo, la obra consumada, la redención, Dios mío, y nuestra posición delante de Dios ahora que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, bendecidos otra vez, les voy a decir, bendecidos con toda clase de bendición, ¿sí? Y bueno, estuvimos hablando un poquito el otro día, ¿no?, acerca de la oración, ¿no?, de Cristo hacia el Padre a favor de nosotros. Y como te decía, nosotros somos la creación perfecta y la creación más importante que Dios tiene, ¿sí?, que Dios hizo. Él nos creó en Cristo Jesús de antes de la fundación del mundo. Él nos creó en Él para que podamos ser hoy partícipe de su cuerpo, ser miembros de su cuerpo, ser uno con Él, ¿sí? Y esto es lindo y es importante para que nosotros podamos renovar nuestros pensamientos y entender cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? Bien, como hablábamos, nuestra posición delante de Dios es la posición de hijo. Fuimos adoptados, hablábamos el otro día que fuimos adoptados por medio, ¿sí?, de la voluntad de Dios. Obviamente fuimos por puro afecto de su voluntad adoptados como hijos en Cristo Jesús. Y como hijos, no solamente exportamos a Cristo, sino que también tenemos herencia, ¿sí?, a todo lo que Cristo tiene y a todo lo que Cristo hace, puede, es en sí mismo. Todo lo que Cristo es, nosotros podemos ser. La palabra de Dios dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo,
¿sí? Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, somos los que podemos traer la sazón, ¿sí? Al mundo, y la sazón es Cristo en este caso. Es la palabra de Cristo, son las buenas noticias de Cristo, es la obra consumada de Cristo, es el amor de Cristo derramado por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, ¿sí? Y de esto se trata estas noches, ¿sí? Estas noches, que podamos conocer un poco más, de poder conocer, ¿sí? Yo decía, y habíamos hablado en Efesios capítulo 2, en el verso 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Son estas buenas obras que Dios preparó, ¿sí? En Cristo Jesús, y que nosotros fuimos creados desde el momento, ¿sí? Que aceptamos, ¿sí? A Cristo, somos hechos de Él, creados en Él, hechos para Él, por Él, ¿sí? Y hay buenas obras para las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que nosotros anduviésemos. Hay beneficios por causa de ser hijo, hay beneficios por causa de estar en Cristo Jesús. O sea, a Dios le interesa todo lo que nosotros hagamos, a Dios le interesa todo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, lo que nos pasa, a Dios le interesa nuestra familia, a Dios le interesa nuestro negocio, a Dios le interesa nuestro cuerpo, a Dios le interesa todas las cosas, como nosotros con nuestros hijos. Como nosotros, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros, no siendo tan buenos como Dios, les sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, más cuánto nuestro Padre, más cuánto nuestro Dios, no nos dará también todas las cosas en Cristo. Si nos dio a Cristo, entonces nos dio con Él todas las cosas. Si nos dio a Cristo, entonces es porque en realidad y en verdad le somos importantes a Dios. Una vez hablando con un hermano, ¿no? Y lo amamos, obviamente, al hermano. Y él me decía, ¿no? Que no podemos apropiarnos de los beneficios, no podemos aprovecharnos de la redención de Cristo, Él me dijo, no me dijo de la redención en realidad, él me dijo de la muerte de Cristo. Esas fueron sus palabras. No podemos aprovecharnos de la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. Y solamente conformarnos con la salvación. Y yo le dije, pero la salvación no es solamente irte al cielo. Y sí me puedo aprovechar de todo lo que hubo, lo que ganó Cristo por medio de su sacrificio. La palabra de Dios dice que somos coherederos junto con Cristo. Que somos uno con Él. Y si Él en la cruz del Calvario venció a la muerte, venció el pecado primeramente y por ende la muerte, entonces todo lo que esté dentro de lo que sea muerte, por ejemplo, enfermedades, pobreza, también la venció. Y yo puedo tomar de esa muerte, pero de esa resurrección, una nueva vida en mí. Y puedo adquirir y tomar todo lo que Él ganó por mí. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si Él nos dio vida a nosotros cuando no le conocíamos, cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando estábamos enredados en nuestros propios deseos, si Él nos pudo dar vida ahí, ¿cómo Él no nos dará todas las cosas ahora que estamos en Él? Le digo, un pensamiento conformista lamentablemente hace de que mi vida sea una vida que camine por una banda, ¿sí? Muy fina.
Porque si yo no puedo conocer la voluntad del Padre en Cristo Jesús, entonces no voy a poder saber que Jesucristo murió, ¿sí?, para que yo pueda vivir sano, por ejemplo. Para que yo pueda vivir próspero. Para que yo pueda vivir en paz, con gozo, en felicidad. Para que yo pueda vivir la vida que Él preparó para mi vida. Estas buenas obras que no solamente conciernen a todo lo que es el reino de Él, sino que también concierne en la vida misma de uno. Porque sería muy injusto que Dios solamente le importe su propio interés. Si hubiese sido así, no hubiese mandado a Cristo, por ejemplo, a morir por nosotros, a hacer lo que nosotros podíamos hacer. Si hubiese sido de esa manera, entonces sería egoísta porque solamente estaría enfocado en sí mismo. Y cuando Jesús vino, ¿sí?, a mostrar el amor del Padre hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Él dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él mismo, por Cristo, por Jesucristo. ¿Y a quién se lo decía? Se lo decía a toda persona que lo oía, a toda persona que lo escuchaba, aún a toda persona también que lo criticaba. Él le decía, es necesario, ¿sí?, que para ir al Padre pasen primeramente por mí. Es por mí que llegan al Padre. Y las obras que yo hago las hace el Padre. Y si me han visto a mí, han visto al Padre. Esas fueron las palabras mismas de Jesús. Fueron las palabras mismas de Cristo. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y a quién le decía justamente? A la humanidad. Y esas palabras quedaron grabadas en este libro, en esta Biblia, en las Escrituras. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que quiere conocerle sepa que es por medio de Cristo que tenemos acceso al Padre. Y nosotros que hemos ya aceptado y que somos uno en Cristo Jesús, entender de que es en Cristo Jesús conocemos su voluntad. Dice la palabra que Él andaba haciendo bienes en todos lados que Él iba. Que a donde aldea o ciudad que Él entraba, Él hacía bienes y sanaba a los enfermos. Y esa es la misma voluntad hasta el día de hoy. Porque Él no cambió. Porque no hay sombra de variación en Él. Hoy Él no se levanta un día como nosotros que podemos decir, bueno, hoy está todo bien y mañana está todo mal. Hoy tengo ganas de hacer cosas y mañana no tengo ganas de hacer nada. No. Porque Él permanece siempre de la misma manera, siendo fiel, siendo perfecto y siempre queriendo lo mejor para vos y para mí. Entonces, como leíamos ayer, si Dios reunió en Cristo, ¿sí? Si Dios reunió en Cristo todas las cosas, reunió todas las cosas en Cristo Jesús, entonces nosotros que estamos ahora en Cristo Jesús, tenemos todas las cosas. Todas las cosas, desde lo espiritual, completos en Cristo. Y desde lo vital, desde lo físico, por medio de la fe, lo podemos manifestar. Podemos manifestar eso. Vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos? Bien, una vida sana, una vida saludable, una vida obviamente con propósito, sí, obviamente. Pero no es solamente para el propósito que Él tiene. Porque muchas personas, por ejemplo, andan ahí predicando el Evangelio. Andan por ahí predicando el Evangelio. Y gloria a Dios porque predican el mensaje. Se han equivocado o no, pero están predicando el Evangelio. Pero están esperando el día de qué?
de morirse para terminar este calvario que ellos supuestamente viven. Hay personas que son creyentes pero no conocen la voluntad de Dios y piensan de que las cosas que les suceden día a día vienen de parte de Él. Y no saben quizás, porque quizás no pudieron, no se exponen a la palabra, o quizás no le predicaron la gracia, no predicaron gracia, no le predicaron el evangelio completo como vos estás escuchando en este momento, para que ellos puedan entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, y que en los problemas no está la voluntad de Dios. Pero eso sí, hay problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No es que no vas a tener problemas, pero Cristo venció y nosotros tomamos esa palabra. Y frente a cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando, cualquier problema que podamos estar enfrentando, tenemos que saber que somos nacidos de Dios. Y aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, Cristo. Pero las personas siguen creyendo de que las enfermedades provienen de Dios, que la muerte proviene de Dios. Las personas siguen pensando que Dios está probando la fe de cada persona, o que las personas piensan de que están viviendo la vida que viven porque tienen que ser forjados, ¿no? Tienen que ser forjados, como esa enseñanza que siempre nos dijeron del alfarero, ¿no? Del alfarero. Y tenemos que ser probados y puestos en el horno 1 o 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces. Y vivir sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú estés enfermo. Dios no quiere que tú te separes de tu esposa. Dios no quiere que tú te separes de tu familia. Dios no quiere que tú vivas en pobreza. Dios no quiere que tú pierdas el trabajo. Dios no quiere que tú pierdas las cosas. No, Él quiere que tú vivas la vida abundante de Dios en este mundo. Dios quiere que tú vivas la vida misma de Dios, esa vida Zoe, esa vida de Dios completa en tu vida. Para que la gente vea, obviamente, a Cristo en vos. ¿Por qué piensa que la gente reconocía a Jesucristo cuando caminaba por la ciudad? ¿Por qué piensa uno que la gente decía, bueno, estaban aquellos que, obviamente, como Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo? Pero muchas personas lo veían y veían las cosas que hacía, cómo hablaba, cómo amaba. Y veían que Jesús no era de este mundo, que había algo diferente. Incluso aquellos que lo acusaron, como el sacerdote, el sumo sacerdote, los fariseos, se asombraban de las cosas que él hacía y decía. Pero porque él representó acá en la tierra, ¿sí? Acá en la tierra, un gobierno totalmente exterior. Y nosotros, los que estamos unidos a Cristo, los que por la fe hemos recibido a Cristo, debemos expresar, obviamente, a Cristo en esta tierra. Debemos expresar a Cristo en esta tierra, porque tampoco somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero ¿cómo podemos expresar a Cristo si nos enfermamos? ¿Cómo podemos expresar a Cristo si no podemos comprar para comer, comprar para vestirnos? ¿Cómo podemos expresar a Cristo
Si estoy mal con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, ¿cómo puedo expresar a Cristo de esa manera? Entonces es necesario poder entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que su voluntad es buena para con mi familia, para con mis hijos, para con mi vida, para mi cuerpo es bueno. La palabra de Dios es la medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra, sí, tanto Jesús es lo mismo. La palabra da testimonio de la obra consumada de Cristo. Siempre yo remarco esto. Y si alguien está enfermo, que me está viendo, está padeciendo una enfermedad, tome esta palabra. Por favor. Tómela, recíbela. Por la llaga de Cristo fuimos sanados. Por cuyas heridas fuimos sanados. La sanidad te pertenece. Tomala, recibila, créela. Créela porque es tuya. Eso es bueno para tu vida. Eso es bueno para tu vida. Eso es bueno para vos, bueno para tus hijos. Que no te conformes con decir, bueno, listo, me conformo con que ya hemos aceptado a Cristo y, bueno, si me enfermo y me muero, me voy con el Señor. Pero hay un propósito en esta tierra. Hay un propósito inmenso. Hay un propósito muy grande. Que es el propósito de Dios que tanto a veces escuchamos. Que es el propósito de Dios con nosotros. De seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente predicar las buenas nuevas de salvación, sino que también vivir esa buena nueva de salvación. Vivir las buenas nuevas en nuestras vidas. Y mediante que nos exponemos a la palabra, mediante que nos exponemos a la enseñanza, vamos a ser iluminados, vamos a ser cada día más entendidos de las Escrituras. Vamos a entender que la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a poder abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder entender más allá de nuestro razonamiento natural. Vamos a poder entender de que el propósito de Dios, sí, y no lo voy a descartar, de que es predicar el mensaje, es expresar a Cristo, es mostrar que el gobierno de Dios está en nosotros. Pero también es poder manifestarlo. Y esto se manifiesta por medio de la renovación de mi entendimiento. Esto se manifiesta por medio de cambiar mi forma de pensar. De no verme como me veía antes, como hablábamos el otro día. De no verme, de no pensar de que lo que me está pasando es porque Dios así lo quiere. Que la enfermedad X que pueda estar sucediendo es porque es una prueba de parte de Dios o porque es, bueno, de algo hay que morir. No. No te conformes, no te limites pensando de esa manera. Transforma tu pensamiento, transforma tu forma de pensar, transforma aquí, para que después de aquí salga el poder de Dios para manifestar lo que tú eres aquí. Espiritualmente nada nos falta. Estamos completos en Cristo. Espiritualmente estamos unidos a Cristo.
como decía el otro día, unidos a Él, siendo una sola persona en Cristo. Él siendo la cabeza. Él siendo la cabeza. Y yo su cuerpo. Cada uno una función diferente, pero somos su cuerpo. Somos uno en Cristo Jesús. Pero mi mente tiene que empezar a entender esto. Mi mente tiene que empezar a entender de que estoy unido a Cristo Jesús. Y mi cuerpo, escucha bien, y mi cuerpo va a empezar a manifestar la unidad que hay en Cristo Jesús por medio de cambiar mi forma de pensar, por medio de entender las buenas nuevas de salvación, por medio de poder entender su buena, agradable y perfecta voluntad. Voy a ir a Efesios, quiero que vayas ahí conmigo, que puedas anotarlo, y no te quedes obviamente con lo que yo te digo, esto lo repito siempre, no te quedes con lo que yo te digo, busca, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, puedes buscar, y Dios te va a seguir revelando. Yo te puedo dar una interpretación, obviamente. Te puedo interpretar, te puedo dar una interpretación de lo que, cómo veo yo las Escrituras, cómo veo a Cristo, el favor de Dios. Pero así me puedo equivocar, porque yo también estoy aprendiendo. Por eso nadie puede decir, che, escúchame, yo tengo la verdad. Todo lo que sale de mi boca es todo pura verdad. Porque te diría eso, entonces te estaría mintiendo. Porque todos vamos renovando nuestra mente cada día. Como dice Romanos 12:2. Renovados, ¿sí?, nuestra mente. Que no nos conformemos al sistema del siglo, que no nos conformemos a este sistema viciado, a este sistema, como decía el otro día, ¿no? Y a medida que vamos renovando, vamos creciendo hasta llegar a la medida del varón, a la medida de la estatura del varón, perfecto. Pero es mediante que nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar. Empezar a quitar lo que no sirve, lo que no bendice, lo que no edifica. Empezar a sacar rudimentos que tenemos aquí, en nuestra mente. Fundamentos que se fueron añadiendo a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Hola Viviana Coloma, ¿cómo estás? Desde Chile, bendecida hermana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, ¿sí? Bueno, a Mercedes Acosta también, a Jesús Mario Guajardo y a Rosana Sosa también las bendecimos. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que nosotros vamos renovando esta forma de pensar, nosotros vamos conociéndole cada día más a Él. Cada día le vamos conociendo más. Entonces no vamos a vivir, cuando le conocemos a Él, no vamos a vivir como nos acostumbraron a vivir. Porque vamos a romper el molde. Es que Dios entró en nuestra vida para eso. Para que rompamos el molde. El molde de nuestro hogar. El molde de nuestras generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia católica, apostólica romana. Mi papá era policía, así que era devoto a la Virgen de Luján, que es la Virgen María, ¿no? De Luján. Y era un devoto total. Teníamos acá, afuera de mi casa, teníamos una imagen de yeso. En la cocina, donde están la cerámica, había hecho con un dibujo, vino una persona, bueno, le hizo. Y donde vos mirabas, había una virgen, había, no sé, algún santo de la Iglesia Católica. Y mi abuela, lo mismo, se lo decía el otro día, mi abuelita nos enseñó el Padre Nuestro, el Ave María y un montón de rezo más, ya de chiquitito nos enseñaba, antes de irnos a dormir. Pero cuando Dios entró en nuestras vidas, nosotros pudimos romper el molde, romper ese molde generacional
como quien dice, ¿no? De abuelos católicos, hijo católico, nietos cristianos. Rompimos el molde. Pero al romper el molde, escucha, al romper el molde nos damos cuenta que hay muchas cosas, muchas doctrinas, muchas cositas que tenemos que empezar a modificar. Y yo siempre digo, no, mi abuela no me enseñaba sus rezos con una mala intención, obviamente. Ella era devota a lo que creía y nos enseñaba de la misma manera, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo. Te enseñaban porque obviamente era su credo, su fe, y te lo enseñaban de la mejor manera. Pero nos acostumbraban a ver a un Dios castigador, a un Dios que prueba, a un Dios muy difícil de llegar. Nos enseñaban que la vida tenía que ser dura y dura y dura hasta que nos muramos. Y ellos quizás se fueron pensando de esa manera. Pero nosotros que entendemos ahora este Evangelio de gracia, nos damos cuenta que podemos vivir la vida de Dios en todo su esplendor, no solamente espiritualmente, sino que físicamente. Yo me acuerdo cuando alguien le comentaba a mi abuela, a mi papá, yo era muy chico, ¿no? Pero yo, y es que por algo pasó. Vino una persona, falleció fulano, mengano. ¿Sabes qué? Sultano se enfermó con esta enfermedad, es muy grave. Y ellos decían, no, tranquilo, Dios está probando tu fe, te decía. No, yo los escuchaba, obviamente, yo era chico y escuchaba. Cuando hablaban los abuelos, los niños no se tenían que meter, ¿no? La época de antes, ¿no? Pero esas cosas se fueron metiendo acá. Se fueron metiendo, ¿no? En nuestra mente. Hoy escuchamos también. Hoy en día podemos escuchar a muchas personas que piensan de esa manera. ¿Será que así Dios lo quiso? ¿Dios se lo llevó? Pero tenía 20 años. Tenía 20 años, tenía toda una vida. Entonces todas esas malas enseñanzas se introdujeron en nuestra mente. Y obviamente tenemos que empezar a quitar esos velos, quitar esas cosas que no edifican. Primeramente, saber que estamos unidos a Cristo Jesús, eso es primordial. Es primordial saber que estamos unidos a Él. Y que segundo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nada de lo que nos pueda pasar, si no cumple, escucha, o no pasa por ese registro de bueno, ese registro de agradable y ese registro de perfecto, entonces yo no lo puedo tomar. Yo no me puedo conformar con eso. Porque como decía recién, en Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos, mire, del 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer. ¿Sí? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Conocer su voluntad. Su voluntad. Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las cosas que están en los cielos como también en la tierra, y de reunir todas las cosas en Cristo, y de también poder conocer su voluntad, que Dios reunió todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. Si hubiese sido desde la perspectiva espiritual, solamente hubiese dicho de reunir todas las cosas celestiales o todas las cosas espirituales. Pero acá dice cosas de la tierra y del cielo y de la tierra.
O sea, de donde nosotros estamos ahora ubicados. Pero entender de que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza. Lo vamos a leer. De su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído lo que en realidad te edifica, la palabra de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. También, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra, el mensaje, el evangelio, dice? ¿Sí? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en Cristo, fuimos sellados ahora con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, conocerle es entender que el Espíritu Santo habita en mí, que me unificó a Cristo y que ahora puedo vivir su vida en esta tierra. Que ahora puedo vivir la vida misma de Él. ¿Sí? Dice, para que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, nuestra herencia, para tomar o para manifestar, ¿sí? Para manifestar su herencia, para manifestar todo lo que Él ganó, para manifestar todo lo que Él ganó, para manifestar su vida misma en Él. Recuerda, yo les decía a ustedes, bueno, Jesús no se enfermó, Jesús no andaba en la tierra enfermo. De hecho, personas que se acercaban a Él, estando enfermas, eran curados. Leprosos eran sanados. Cojos saltaban. Ciegos recobraban la vista. Mujer encorvada se enderezó. La mujer del flujo de sangre se secó. Endemoniados fueron libres. Muertos fueron resucitados. Entonces, si Jesús hizo eso cuando Él caminó por el mundo, ¿cree usted que su voluntad cambió? ¿Cree que su voluntad ha cambiado a lo largo del tiempo? No, su voluntad sigue siendo la misma. La diferencia, escucha, la diferencia que hay ahora es que nosotros tenemos su palabra, su espíritu, para ahora vivir la vida que Dios quiere. Pero Dios nos dio a nosotros esa autoridad para, escucha, declarar lo que Él ya ganó por nosotros. Declarar lo que Él ya ganó a nosotros. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, automáticamente vamos a cambiar nuestra forma de hablar.
Y no es que nosotros decretamos, como dicen algunos, bueno, que algunos están en contra de los decretos. Nosotros no decretamos, nosotros confesamos lo que Cristo ganó por nosotros. Y nos tomamos de esos beneficios para nuestras vidas. Así que si estás pasando un momento de enfermedad, es tiempo ahora que puedas tomar la palabra de Dios y puedas declarar que tú eres sano en el nombre de Jesús. Que si estás pasando algún tipo de problema, creas que tomes la palabra de Dios, ¿sí? Y que creas que eres un victorioso frente a cualquier circunstancia. Que Dios te dio la habilidad misma de Él para poder enfrentar esa situación que puedas estar enfrentando. Que puedas creer más allá de tus sentidos naturales, de tus habilidades humanas, de que Cristo es mayor y Cristo está en tu vida. Y que puedes enfrentar esa situación y salir victorioso frente a esa situación. Sea como se llame, el nombre que tenga. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre hay poder. Y en el nombre de Jesús hay poder. El nombre de Jesucristo hay poder. Cuando vengan los problemas, cuando venga la situación, ¿cómo te vas a parar? ¿Cómo te vas a poner delante de ese problema? ¿Como un derrotado? ¿Como alguien que espera morirse para que los problemas se acaben? ¿Como un perrito ahí llorisqueando por la esquina, esperando que el problema se vaya? ¿O te vas a parar con una autoridad como hijo de Dios y vas a decirle a este problema: quítate y échate en el mar? Quítate y échate en el mar. ¿Cómo te vas a parar delante de la circunstancia? Bien, el problema va a venir. El apóstol de los problemas, no. Pero el problema va a venir. Pero el problema tiene un principio, pero el fin se lo pongo yo. Porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Mayor es que está en mí, el nombre, sobre todo nombre, está en mí. Por eso es necesario, como les decía al principio, cambiar mi forma de pensar en cuanto a la voluntad de Dios en Cristo para poder saber qué hablar frente a la circunstancia. Hay personas que, vuelvo a repetir, hay personas que viene el problema y lo primero no saben si viene de Dios o viene del diablo o de quién viene. Hay personas que no saben de dónde vienen los problemas, no saben si se los trae Dios, si lo está probando, si lo está castigando, si es la voluntad del Padre. Amado, si no es bueno, si no es agradable, si no es perfecto, entonces no viene de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ese es el filtro más básico que podemos tener. Yo no voy a esperar a que venga el problema para salir corriendo y decirme: Jesús, llévame. Porque entendemos que hay un propósito en este mundo. Un propósito eterno, o lo que usted quiera decirme. Y si yo, a ver, con 40 años que tengo, ¿no? 40 años. Vamos a poner un ejemplo. Mañana voy al hospital. Me hago un chequeo general. Me encuentran una enfermedad que no tiene retorno. ¿Sí? Que no puede ya te están diciendo, anda contando las horas, contando los días, los minutos. Bien, aparentemente el doctor, bajo su ciencia y su sabiduría,
me está diciendo que hay en mi cuerpo tal cosa. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, que le estoy poniendo. Ahora, siendo hijo de Dios, entendiendo que estoy unido a Cristo, entendiendo que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, entendiendo que Cristo venció, escucha, el pecado y por ende la muerte y por ende las enfermedades y por ende, nos vamos a quedar ahí en la enfermedad. ¿Qué es lo que yo debo creer? ¿Lo que me dice el doctor o lo que me dice la voluntad misma del Padre en Cristo Jesús? ¿Dónde yo me tengo que enfocar? ¿Dónde yo me tengo que parar? ¿Qué tengo que hacer bien? Empezar a cambiar este formato de pensamiento que tengo conforme a las enfermedades y empezar a creer que por la llaga de Cristo yo fui sano. Porque con 40 años, el pastor Leo de Estados Unidos dice, yo hasta los 120 años. Él me sacó ese número. Yo siempre le digo a mis hijos, a todos también, siempre lo dije, hasta los 120 años. No paro. Yo me vea, hay un propósito de Dios de predicar el Evangelio, pero tiene que ser predicar el Evangelio, pero que yo también pueda vivir ese Evangelio, esa buena noticia. ¿Cómo yo voy a...? O sea, mi vida se termina en tan poco tiempo. Y usted me dirá, bueno, pero Javier, pará. Porque lo importante es que creíste en Cristo. Así que si te morí, es ganancia. Sí, pero Pablo dijo de esa manera, pero él dijo, me es conveniente quedarme. Me es conveniente quedarme, seguir predicando, seguir enseñando, seguir participando en los tiempos con mis hijos, con mi esposa, con mis futuros nietos. Seguir predicándole a ellos, mostrándole que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que la enfermedad no tiene ninguno de esos tres atributos. Que no cumple con ninguno de esos tres requisitos. Pablo lo dice acá en Efesios. ¿No? Espere que si no se me va, pero dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Que nosotros, Pastor Lara, bendecido, gracias por estar acá. Pastor Nicolás, bendecido, gracias, Pastor, por estar. Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es su voluntad, según su beneplácito. Dios quiere que vos vivas una vida saludable y que no te entregues a la enfermedad. Porque si te entregas a la enfermedad, te estás entregando a la muerte. Nosotros hemos pasado muchas situaciones. Por eso a mí me cuesta mucho poder entender que hay personas que lamentablemente se entregan a las enfermedades. Y yo entiendo de que lo importante es lo que hay interiormente. Obvio, lo entiendo, lo sé. Yo sé que estoy completo en Cristo. Sé que estoy unido a Cristo. Pero también sé que es importante que vivir la vida de propósito es también vivir la vida a mí mismo también y poder tomar de los beneficios de todo el favor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si Jesús venció la enfermedad, ¿por qué yo no puedo vivir una vida saludable? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo ahí? ¿Dónde está el daño? ¿O dónde está, no sé? Creo que es de provecho tomar el Evangelio de que tiene poder para salvación. Y cuando hablamos de salvación,
Hablamos de sotería, ¿no? En el griego, soso, le decía el otro día, que es perseveración, salvación, es sanidad, liberación. O sea, es poder vivir la vida de Dios en nuestras vidas al 100%. Entonces, ¿no cree usted que si Dios nos creó solamente para su propósito y que prediquemos el Evangelio, sería un poquito egoísta? Yo no creo que Él sea egoísta. Yo creo que Él piensa en nosotros, pensó en nosotros, por eso envió a Cristo. Y Él quiere que nosotros vivamos a Cristo. Pero si tengo 40 años, todavía tengo toda una vida para seguir predicando, para seguir disfrutando, para seguir disfrutando mi matrimonio, mis hijos, mi toda. Seguir no solamente el propósito. Dios no creó seres soldaditos, ¿sí? Esos soldaditos de la guerra, ¿no? Que solamente van ahí y mueren en el campo de la batalla y bueno, ya está, murieron por la patria. No. Dios nos hizo hijos. Y si nosotros le damos buenas dádivas a nuestros hijos, más cuánto papá, más cuánto nuestro papá, si Él es nuestro papá. Yo no puedo pensar que de Él proviene algo malo. Yo no puedo pensar de que de Él proviene la muerte. Yo no puedo pensar que de Él proviene las enfermedades. Yo no puedo pensar que de Él proviene la pobreza. O sea que es innecesario entonces por predicar el Evangelio no poder abastecer a mi familia con la comida. O dejar que alguno de mis hijos se enferme y que... Cuando mi hijo se enfermó, cuando mis hijos se enferman, porque cada tanto viene algo, amado, yo tomo la palabra y declaro la palabra de Dios sobre su vida. Y ellos te pueden dar testimonio, obviamente, que ellos son sanados. Pero no porque haya un milagro en Javier. Es que la palabra es viva y eficaz y si vos te apropiás de los beneficios, entonces vas a poder disfrutarlo de eso. Cuando en pandemia se estaban toda la gente con el tema del COVID, yo lo hablaba el otro día, y mi hijo le agarró un ataque mal, yo declaré la palabra sobre él. Y anteriormente habíamos dicho con mi esposa, ninguna peste va a entrar a nuestra casa. No me importa lo que pase en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es quien nos protege. Su salvación es protección también. Y declaramos, y al tiempito le pasó eso a mi hijo Alex, al más grande. Y obviamente sí, vinieron pensamientos, sí, pasa. Pero fui a la palabra. Y el Espíritu Santo me llevó a la palabra y me hizo recordar que por la llaga de Cristo mi hijo es sano. Y le dije a mi hijo, acostate, hijo. Dormí tranquilo. Dormí tranquilo. Me quedé meditando la palabra, orando, agradeciendo a Dios. Ojo, no lo hice por temor, sino por agradecimiento. Y declarando la palabra. 7 de la mañana me fui a acostar. A las 11 de la mañana me levanté. Paso por la habitación de mi hijo, no estaba. Salgo al living hacia el comedor y mi hijo estaba tomando mates de lo mejor. Y así con todos mis hijos. Con todos mis hijos. Con mi hija, lo mismo. Con mi esposa, conmigo mismo. Puedes aprovechar la palabra y tomar de los beneficios que Jesús ganó. Porque esa es tu herencia. Esa es tu herencia. No es solamente, sí, predica el Evangelio. Gloria a Dios porque
Hay personas que aún enfermas están predicando el Evangelio. Y gloria a Dios. Y yo sé que la enfermedad no te tiene que por qué quitar, obviamente, del propósito que Dios ya tiene para tu vida. Pero amado, toma, puedes tomarla, puedes creer. La palabra de Dios dice que si crees al que cree, si puedes creer, dice primero, si puedes creer. ¿Quieres creer? La pregunta. ¿Quieres creer? ¿Puedes creer? Entonces al que cree, todo es posible. Todo es posible. Hablándolo con un hermano, no voy a dar el nombre obviamente, pero un hermano me dijo, pero entonces si te enfermas, entonces ¿dejas de predicar? ¿Cómo? Amado, ¿cómo vamos a dejar de predicar porque tenemos una enfermedad? Porque pueda padecer una enfermedad. No, pero ni lo pienso. Pero amado, le digo yo, ¿por qué no poder creer por la sanidad? Tenemos dos casos. Vos te conformás con una enfermedad, pero seguís predicando, y yo sigo predicando, por más que no tenga la enfermedad, por más que tenga la enfermedad, pero también voy a creer porque soy sano, en el nombre de Jesús. Entender la voluntad de Dios me hace desafiar y romper el molde en muchos aspectos. Romper moldes en mi mente, romper moldes en mi cuerpo. Porque ya rompimos el molde espiritualmente. Ya rompimos el molde. Ya lo rompimos, ya estamos en Cristo Jesús. Ya estamos, nada lo va a cambiar. Escucha, tengo una buena noticia para darte. Digas lo que digas, haga lo que hagas, estás unido a Cristo. Nadie te quita de ese lugar, nadie te va a quitar esa posición que tenés de ser hijo de Dios unido a Cristo Jesús. Él es la cabeza, vos sos el cuerpo. Nadie lo podrá hacer. Como lo dije anteayer, ni Cristo mismo puede hacerlo. Porque si Él lo haría, escucha, Él lo haría, no estaría creyendo en su propia obra. Imagínate el estallido social que habría en el cielo. Si eso pasa, ¿no? Porque primero, Cristo no cree en su obra, ni el Padre creyó en la obra de Cristo, por eso el hombre fue sacado, ¿no? No, sería una locura, ¿no, amado? Hay seguridad, tranquilo, hay seguridad. Fuiste sellado con el espíritu de la promesa. ¿Sí? El Espíritu Santo está dentro tuyo y es el sello y la garantía que vos tenés. Listo, tranquilo ahí. Pero se rompió el molde desde esa perspectiva, ¿sí? Se rompió el molde, ¿sí? De muerte pasaste a vida, aleluya, listo. Pero ahora rompemos el molde acá. Rompemos el molde en nuestro pensamiento. Rompemos el molde en nuestro cuerpo. Si este cuerpo estaba acostumbrado, ¿sí?, a las enfermedades, estamos acostumbrados a los virus, estaban acostumbrados a todo tipo de cosas, amado, a partir de ahora comienza a declarar la sanidad sobre tu cuerpo. Toma esas promesas para ti, porque son tuyas, porque te pertenecen, porque están en ti. Estás completo, nada te falta, dice la palabra de Dios, ¿no? Estamos completos en Cristo, Colosenses. Entonces, si yo estoy completo espiritualmente, entonces esa completa, eso completo tiene que ser en mi vida física también. Pero es necesario romper moldes. Rompa los moldes. Rompa molde, hermano. No se quede, no se conforme. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos. Para mí fue un honor poder estar con ustedes. Para mí fue un honor poder compartirle este mensaje. Mañana vamos a estar de nuevo, ¿sí? Mañana vamos a estar a las 12 de la noche, nuevamente, compartiendo un mensaje, una porción de la palabra. La idea es que cada día se pueda sumar una persona más. La idea es que cada día podamos abrir nuestra mente un poquito más, romper el molde, ¿sí? Rompiendo moldes. Que no nos conformemos, que no te conformes con lo que el sistema pueda decirte, con lo que la religiosidad te pueda decir, que no te conformes con lo que la religión pueda decirte.
La religión te va a decir, hasta acá llegaste, no puedes hacer más nada. La religión te puede decir, esta prueba vino de parte de Dios. Esta prueba, la religión te puede decir, confórmate con la enfermedad que tienes. Tranquilo, ya te vas a morir, la enfermedad se va a ir. No, rompemos los moldes. Rompa el molde aquí, hermano. Rompa el molde aquí, hermana. Férrate a la palabra, a las escrituras. Mira, Pablo dijo, y se lo vuelvo a repetir, el otro día lo dije, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. ¿Qué le da vergüenza? Te va a dar vergüenza. Con mi hijo Ale pasamos un montón de cosas, ¿no? Y con esto termino. Cuando mi esposa quedó embarazada de Alex, hace 21 años, nosotros éramos muy jovencitos, 18 para 19. A mi esposa le iban a hacer un rapaje, porque habían dicho que Alex estaba muerto en la panza. Y está bien, yo tenía otra forma, ¿no? Pero no tenía, obviamente, lo que hoy puedo conocer. No digo que conozco mucho, pero lo que yo conozco ahora no lo conocía hace 21 años atrás. Pero escúchame. Por eso digo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y obviamente yo era menor. Y estaba mi suegro en ese momento en vida. Y obviamente necesitaban hablar con alguien responsable. Y mi mujer también era menor. Y esto era todo un tema. Y le dice la doctora, le dice, o sea, me lo dice a mí, pero frente a mi suegro. Cosa que estaba todo mal con mi suegro también, en esa época. Porque su hija quedó embarazada. Y entonces no estaba bien las cosas, pero le dice que había que hacerle un rapaje. Porque el bebé estaba fallecido. Que no había aumentado el peso que tenía que haber aumentado durante sus primeros 4 meses. Y que no se podía hacer más nada. Y lo primero que yo hice, ya comenzaba y ya estaba yendo a la iglesia y adelante de todo, yo sentí eso, obviamente. Estaba en el Hospital Santoyani, acá en Buenos Aires, que él nació ahí, mi hijo. Me arrodillé ahí en la guardia del hospital y le dije, Dios, si me diste a mi hijo, ¿por qué ahora me lo vas a quitar? Mirá lo que le dije. Si vos me diste a mi hijo es para que yo disfrute, para que él disfrute. Yo no permito que nadie me lo quite. No permito que el diablo me quite. No permito que los doctores me quiten la vida de mi hijo. Y lo único que le dije, yo declaro que mi hijo es sano. Mi suegro me quedó mirando, católico, apostólico, romano también, mi suegro. Y cuando yo lo veo, él como medio que se burló. Porque obviamente, no sabe qué le pasó por la cabeza a él también, obviamente, es entendible. A las 2 horas, seguimos estando ahí, a las 2 horas, sale mi esposa de la guardia, ¿sí? Y que los latidos de Alex en su panza comenzaron a latir. Estela salió caminando, como si nada. Obviamente sí, tuvo que hacer reposo, sí, tuvo que tomar unas... Si está el pastor Nico ahí, seguramente las conoce, eran unas pastillas llamadas Mafel, que era para las contracciones y para que la placenta, ¿no? Que había que fortalecerla un poquito, pero mi hijo de muerte pasó a vida. Y quizás otra persona puede decir, bueno, pero mirá, mi hijo se fue, falleció. Y a mí me apena mucho escuchar eso, porque yo me acuerdo con mi hijo lo que pasé.
Pero yo siempre les digo, apropiense de la palabra. Porque la palabra es vida, y vida en abundancia. Cristo es vida y vida en abundancia. Y si tienes a Cristo, tienes con Él todas las cosas. Entonces fueron muchas experiencias, pero conforme a la palabra, no experiencias humanas, naturales que nosotros podemos hacer. Porque yo sé que bajo las experiencias naturales no podemos. Pero amado, la experiencia que está aquí. Es tomando esto. Sí, la Biblia, no estoy hablando que seas un bibliólatra, por favor. Cuando que tomes la palabra, que creas la voluntad de Dios, que sepas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para vos, para tus hijos, para tu esposa, para tu matrimonio, para tu trabajo, para todos. Que sepas que es bueno para tu vida. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. O sea, que es perseveración, que es liberación, que es protección, que es sanidad, que es vida eterna, claro, sí. Pero es un montón de cosas que yo te aliento, obviamente, como hermano en Cristo, a que te apropies. Y si tú sigues pensando, escucha, de que eso viene de parte de Dios, yo te invito a que me mandes un mensaje y que lo podamos charlar. Porque si hay algo bueno de parte de Dios, yo te lo tengo que decir, obviamente. Yo te lo tengo que decir. Y si no sabes cómo tomar esa promesa de Dios en tu vida, que es una realidad, obviamente, pero significa manifestarla, mándame un mensaje. Lo hablamos, lo charlamos, te paso mi número de teléfono por WhatsApp, como quiera. Si vivís cerca de casa, me llamás, voy a tu casa. No hay problema. ¿Quieres venir a mi casa? Vienes a mi casa. No hay problema, lo charlamos. Pero la idea es que vos puedas romper el molde acá, abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas comprobar, escucha, comprobar la buena voluntad perfecta y agradable de Dios. O al revés, perdón. Pero esa es la idea, que es comprobable. El Evangelio es comprobable. ¿Y cómo es comprobable? Y bueno, viviéndolo, apropiándome, para que tú te apropies de esos beneficios. Que vos puedas apropiarte de eso. Jesús ya ganó. Dios ya reunió en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Lo leímos recién. Hemos escuchado muchas veces la enseñanza sobre la mesa está servida. Y a los que no conocen, se las explico. Usted entra a su casa, encuentra su mesa ya lista para cenar, para comer. Llega de trabajar cansado, ¿sí? Cansado, desahuciado. No tuvo un buen día. Pero llega a su casa. Está el mantel puesto, están los vasos, las copas, están los platos, los cubiertos. Está el rico manjar que mamá hizo para nosotros. ¿Sí? Lo que hizo tu amada, ponle tu amada, ¿sí? Bueno, yo a Estela le digo delante de los chicos, le digo ma, ¿no? Ella me dice pa. Bueno, lo que mamá hizo. Ahí. Hoy comimos milanesas con puré. ¿Sí? Milanesa con puré hizo Estela. Te sentás. Pero a menos que vos, escucha, no agarres el cuchillo y el tenedor. Pinche las milanesas, corte las milanesas y lo introduzcas en tu boca. No vas a saber si la rica es buena, si la comida, perdón, si la rica le mandé, si la comida es buena o no, si es rica o no. Dios reunió en Cristo todas las cosas. En Cristo se reunieron todo. Está todo el favor de Dios. Todo su regalo está ahí. A menos que tú no creas, no vas a poder disfrutarlo. ¿Y cómo hago para hacerlo? Bien. Comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar ya lo que Cristo ganó para tu vida. Si estás pasando un momento de enfermedad, hay muchísimos versículos sobre la sanidad. Pero yo recién te di uno.
Si estás pasando un momento de cualquiera, vea la palabra, vea la escritura, vea a Cristo. Ve directamente a Él es la fuente. Y empieza a cambiar tu forma de ver. Comienza a verte sano, comienza a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que entiendo que los médicos tienen sabiduría porque estudiaron. Y sí, y está bien hoy te dice que no vayas. Pero ve a Cristo. Toma esa sanidad, disfruta la sanidad, gusta de esa sanidad, mastícala. Traga esa sanidad. Que esa sanidad sea tangible en su vida. Amén. Bueno, hasta acá llegamos, porque si no me voy para otro tema. Mañana seguimos hablando sobre estos temas tan importantes. Para mí son importantes, no sé para usted, pero para mí sí. Así que te mando un abrazo grande. Quiero hacer una oración por vos. Si tenés algún pedido de oración, lo escribís. Luego nosotros vamos a estar entrando cada ratito, entramos igual, para ver si hay algún mensaje, algo. Y vamos a estar orando, obviamente por vos. Sí, vamos a estar orando. Pero quiero que te quede algo en claro. A Dios sí le importas. A Dios sí le interesa tus asuntos. A Dios sí le interesa que tú estés bien. Él no es egoísta. Si hubiese sido egoísta, no hubiese mandado a Cristo. Si no hubiese sido egoísta, hubiese dejado que la humanidad toda sea esclava de Satanás y listo. Pero Él decidió, por su beneplácito, por su voluntad, enviar a Cristo a morir por nosotros. Entonces a Él sí le interesan tus asuntos. Yo escucho a veces otras enseñanzas. Yo escucho todo. Retengo lo que me edifica, lo que me hace bien, lo que me edifica. Y lo que no edifica, lo desecho. Así que yo te animo a que confíes en Él. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por cada hermano Dios mío que se conectó, gracias por cada hermano Dios mío que ha mandado un mensaje. Señor, creemos, Dios mío, de que tú eres bueno y que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta para con nosotros, Dios mío, para todos tus hijos, para toda la humanidad, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque creemos en tu obra perfecta, en esa consumación total en nuestras vidas, en esa redención completa en nuestras vidas, tanto espiritual como también física, Señor. Creemos, Dios mío, Señor, de que sabemos que hay un propósito eterno que debemos de cumplir, de llevar tu evangelio a toda criatura, de predicar tu mensaje de salvación, Dios mío. Pero también, Dios mío, sabemos, Dios mío, que podemos vivir ese evangelio de salvación en nuestra familia y en nuestra propia vida. Así que, Señor, tomamos y creemos, Dios mío, Señor, tu palabra. Creemos, Dios mío, que por tu llaga fuimos sanados. Fuimos sanados. Ya en el pasado ya fuimos sanados. Tú ya te encargaste de la enfermedad hace más de 2000 años. Y nosotros la tomamos, la creemos. Y declaramos, Señor, sanidad sobre nuestro cuerpo. Declaramos armonía sobre nuestra familia. Tu diseño es tener una familia, Señor, en paz, en felicidad, con gozo, entendida, que entienda tu propósito, Dios mío, que entienda tu gobierno, Dios mío, pero que también pueda entender tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Rey, te damos. Gracias por morir por nosotros, Jesús. Gracias por resucitar por nosotros, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, nos revelas la obra consumada de Cristo. Y nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien. Un abrazo grande a los que se conectaron, a los que se van a conectar más adelante. También mandamos un abrazo muy grande a todos. Y mañana a las 12 de la noche nos volvemos a conectar con unos matecitos, como hicimos hoy. Sí, quizás vos
puedas tener un cuaderno, un anotador, virome, una lapicera, un lápiz, y puedas anotar los versículos y puedas seguir buscando, ¿sí? Te mando un abrazo grande. Quien te habló es el predicador Javier Tosto de Buenos Aires, Argentina. Bendecidos con toda clase de bendición. Chao.